Bienvenidos a bordo. Ustedes deben pensar que voy a empezar a hablar por el departamento vecino de Cristina o los departamentos vecinos a Cristina. Antes le voy a decir que la Argentina tiene un doble problema. Tiene un problema judicial cuya expansión nadie tiene idea dónde termina ni cómo termina, y tiene un problema económico. Un problema económico bastante serio, yo diría inquietante, y los dos temas los vamos a tratar en este programa, porque no hay un piloto como en este programa que diga lo que está pasando y que simultáneamente le explique a la gente lo que está pasando. Es una falla del gobierno. Vamos a lo candente, a Cristina de Kirchner, que hoy fue a declarar por escrito, con no buenos modales, pero ella tiene ahora una especie de amenaza en la cual todo el mundo se revuelve diciendo que le pueden aplicar la cosa juzgada írrita, que sería anular alguna causa judicial, algún fallo judicial que tuvo, sobre todo el de enriquecimiento ilícito, pero hay que tomarlo con calma eso. En la historia judicial argentina solo hubo una cosa juzgada írrita, que fue un tema procesal de la Cruzada de la Solidaridad, creo que de la época de Isabel, un solo caso. Por lo tanto, parece bastante difícil que le vayan a aplicar o que avance esa decisión. El otro tema está relacionado con los fueros. Como ustedes saben, los fueros, lo que comúnmente hablamos de fueros, que algunos atribuyen a la nobleza europea y otros a una anécdota deliciosa que si hay tiempo hoy se las cuento, es en realidad la inmunidad para ser arrestada, que es el problema que podría haber tenido tanto hoy el juez Bonadío como la justicia en general. Porque ¿qué pasa si el juez la cita a Cristina y Cristina no va? No la puede traer por la fuerza pública como cualquier ciudadano, porque la tiene que detener y no la puede detener. Convengamos que Cristina se ve que tampoco quiere demasiado lío y por lo tanto se presentó. Y se presentó con algunos compañeros, con dos compañeros en particular, que son el señor Grabois y el señor, ¿cómo se llama el embajador? Valdés, Eduardo Valdés. Me cambias la hoja porque voy a seguir hablando. Es un dato significativo porque los dos son como dos hombres del Papa en la Argentina. También de ese tema vamos a hablar. Pero antes, como hoy casi todos los medios de comunicación deciden hacerse, como se dice, autobombo, vamos a reconocer en un video, en una entrevista que tuvimos con Sergio Berenstein, en mayo, antes de la aparición de los cuadernos, lo que ocurría en ese momento y lo que dijimos en ese momento. Estos documentos que ustedes están viendo y que van a ver, alude a los 35 millones de sobornos, de coimas, de mordidas que la empresa Odebrecht le dio a funcionarios y empresarios de la Argentina. Con lo cual estamos viendo que se viene el lavallato en la Argentina, que no alude solo a Odebrecht. Este recuerdo de Wagner es para mencionar. Ahora caí. Ahora caí. Porque los empresarios que están en todo esto, la Cámara de la Construcción, que están todos asociados, tanto a Baez como están asociados a Odebrecht. Me equivoqué, fue en el 17, en mayo del año pasado. Hace poco, recientemente, tan recientemente que fue hace una semana, esto también era un anticipo que tenía, curiosamente, también con Sergio Berenstein en la entrevista televisiva. ¿A dónde llevaba los bolsos? A la calle Uruguay. Presuntamente ahí. Bueno, digamos, después se puede probar. Hablando de la calle Uruguay, ¿hay un departamento solo de los Kirchner? No, parece que tres. Parece que tres. ¿Tres? Parece que Yo creí que tenía la información que eran dos. Parece que son tres. ¿Y por qué nadie cuenta eso?
Porque en uno duermen, en el otro reciben los bolsos. No, bueno, hay ropa, hay muchas cosas. Antes, digo. Sí, no. Sí. No, ahora no sé. Sí, tal cual. Lindo edificio, por otro lado, ¿no? Un edificio... Sí, bueno, buen gusto. Al margen de los gustos, convengamos que los que nos ven, algún premio han tenido anticipatorio. Vamos a una cuestión hoy de discusión que se está generando por el triple daño que los funcionarios y los empresarios han cometido con nosotros, los contribuyentes. Porque esencialmente los empresarios le dieron plata a los funcionarios, supongamos el 20% de la obra, y ellos se la robaron. Es una práctica, yo diría, bastante común en la Argentina, que fue particularmente exagerada en la administración Kirchner. O sea que tenemos un 20 por ahí. Tenemos otro 20 quizá del no pago de impuestos. Y tenemos el 20 que los empresarios le aplicaron a la obra para no quedar, digamos, en situación desventajosa. Ahora, ¿esa plata se va a recuperar? Imposible. La Argentina no la recupera. Y hay entre los que se han arrepentido, que son varios, hoy enormes discrepancias. Porque unos son aportes, otros reconocen donaciones, otros reconocen que son samaritanos, que le han salvado la vida a otra gente en el exterior, que por eso le pagaron a Kirchner o al gobierno de Kirchner. En ese plano me parece que el más preciso fue el que mencionamos en el 2017, Wagner, que entre otras joyas todavía no entregó el anillo del Nibelungo. Y él encabeza a los arrepentidos que en alguna medida coloca en una situación de debilidad o de fragilidad a otros arrepentidos. Caso concreto, el primo de Macri, Calcaterra, y el señor Isolux, un profesor de Derecho, que los dos dijeron que ellos habían hecho mínimos aportes a la campaña. Wagner dijo que no, que pagaron coimas. Entonces, alguien mente. Y ahí sí tenemos un problema bastante complejo, porque algún arrepentido no va a poder gozar de lo que hizo. Cristina ha pedido auditar la obra pública, cuestión que ella no hizo durante todo su mandato, pero es parte de su defensa. También ha pedido que se audite la obra en la capital federal, porque seguramente por ahí tiene algún tipo de observación o de denuncia para hacer. Lo concreto de todo esto es que no les dije algo. No les dije que todavía no sabemos quién le aconsejó el chofer Centeno al ministro De Vido. Quizá cuando nos enteremos tengamos una enorme sorpresa. Esta noche vamos a tener quizá uno de los periodistas más reconocidos hoy en la Argentina, por lo menos es de los más exitosos, que es Babi Echecopar, que nos está esperando acá. Vamos a tener a alguien que fue compañero de Néstor Kirchner en la época de Santa Cruz y alguien que rompió también en esos tiempos con Néstor Kirchner y se convirtió durante la administración de Cristina quizá en una de las personas más críticas de la administración. También para no eludir el tema económico, la calamidad económica que está atravesando la Argentina, va a estar sentado José Luis Espert. Porque la Argentina está haciendo los deberes, el Fondo Monetario la apoya. Inclusive la Argentina dicen que quiere hacer más deberes de lo que les pide el Fondo Monetario y sin embargo estamos al borde del default. Habrá que alguien nos explica lo que no nos explica el gobierno. Y por último va a estar Álvaro de la Madrid, el hombre que escribió La plata enterrada de los Kirchner. Me quedó en el tintero un detalle. Lo voy a hablar el próximo programa. Recuerden el título, Sudáfrica. Y antes les digo que hay otro lío en la Argentina, en este caso con la UIF, porque la semana pasada, por un misterio de la tecnología, por un hackeo extraordinario, en la UIF entraba cualquiera
y podía pedir las declaraciones juradas de las personas más o menos importantes de la Argentina. Ustedes recuerdan que esto ya fue violado alguna vez y fue publicado en parte. Ahora se pudo hacer, lo podía hacer cualquiera, simplemente con entrar a la UIF. El titular de la UIF va a tener que dar explicaciones sobre esto al Senado, creo que esta misma semana. Empezamos en un minuto. Los alumnos State, más de lo que esperás. Va bien, empezamos con este barullo que hay de los cuadernos, que cada día toma una temperatura adicional. ¿Esto tiene un final? ¿Tiene una expansión superior? Porque cada día descubrimos elementos absolutamente nuevos. Mira, yo primero muchas gracias por la invitación, a mí me gusta mucho hablar con vos. El otro día yo le conté al presidente, me encontré con él. Y le decía algo que le digo a todos mis amigos. ¿Lo encontraste en la calle? No, fui a la común, quinta, ¿no? no lo había contado hasta ahora, pero no hay problema. Fui a la quinta, él cada tanto recibe a alguien y le pregunta cómo está la vida para saber. Sí, claro. Y como había tomado, después pasó lo de, al poco tiempo lo de Ollarvide, a los 2 días. Yo creo que esto es exactamente lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. Acá se habló mucho del Mayo francés, del Cordobazo, de la Revolución de los 70 con los montoneros, pero era como una gran indigestión. La Argentina tuvo una gran indigestión porque los tiempos de los países no son los tiempos de la gente. 70 años comiendo basura. 70 años desde Perón para acá, comiendo incertidumbre, sinvergüenza, delincuentes, dictadura, dicta blanda, peronista, radicales, peronista. Y ahora agarró una diarrea. La palabra es horrible, pero es sincera. La diarrea es cuando un país llega a la Revolución Francesa, llega a la guillotina en Plaza de Mayo y empieza a correr. Y vos decís, ¿cómo es esto? Pero a ver, ¿cómo nos puede impresionar que Cristina vaya presa? Tiene que ir presa. ¿Cómo nos puede impresionar que Máximo Kirchner vaya preso? Tiene que ir preso. Y la hija. Pero también tendrían que haber ido preso de la Rúa por el tema de las coimas en el Senado. A mí cuando lo sobreseyeron de la Rúa me dio mucha gracia porque ya está, sobreseído, express. Acá hace falta una gran purga para armar una república. Ahora, la Revolución Francesa duró muchos años. Y esto va a durar muchos años. Nosotros la vemos como una especie de detalle histórico que hubiera ocurrido en un determinado periodo. Días. Exactamente, no duró 15 días. Y se tragó a sus propios autores. Claro, bueno, esto se va a tragar a los autores porque no pensemos que nuestro presidente actual está libre de culpa y cargo porque después hace juzgado y algo le pueden llegar a encontrar. El presidente que me decís es Macri, con el que estuviste la semana pasada. Con el que estuve la semana pasada. Entonces, yo creo que Macri tiene que escuchar a la gente que lo critica, no a los subsecuentes, ¿no? Que tiene un círculo íntimo de alcahuetes, como lo tuvo Cristina. Yo el otro día veía de Fiat, a Ratazzi, aconsejarnos dónde tenemos que ir a veranear. Y decía, pero este hombre yo lo vi aplaudiendo a Cristina, ¿te acuerdas? En todas, cuantas estupideces decía Cristina en el palco, él la aplaudía. Entonces yo creo que toda esta gente tiene que desaparecer, porque no es posible que digamos la renovación del peronismo es Barrio Nuevo. No, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Y arrancar de nuevo. A Barrio Nuevo ya no es porque ya le no, pero peor. Está Gioja. Y no sacan a Perón porque está muerto. Pero entonces no hay renovación acá. Incluso no hay renovación en los demás partidos, en el radicalismo, no hay renovación. Entonces. Ahora, vos no te gusta Macri, no te gusta Cristina. Con el peronismo sos bastante duro. Muy. En general los políticos te parecen casi todos corruptos, lo cual uno puede coincidir. ¿Cuál es la alternativa? Porque el resto de la gente, ni yo mismo, veo alternativas de salida para eso. No, yo no dije que no me gustaba Macri.
digo que no me gusta el entorno. Yo lo apoyo, lo voté 2 veces. En una época me enojé con él y no lo iba a votar más. Ahora lo voy a votar con 2 manos, pero si van todos presos. O sea, yo quiero un presidente firme, ¿viste? A mí me gusta... Los argentinos, lamentablemente, somos hijos de los dictadores. El argentino, cuando vos no le pones un correctivo, te rompe Plaza de Mayo, hacen un ejercicio del piquete, hacen un ejercicio de voltear gobiernos. Vos fíjate que duran una luna de miel los gobiernos. Y cuando van a otro país se comportan Son los como... mejores turistas del mundo. Entonces, vos fíjate, a los 2 años, salvo que sea un dictador como Cristina y como Néstor, a los 2 años cayó de la Rúa. Alfonsín aguantó porque veníamos de una dictadura, pero igual hubo un conato de cara pintada. O sea que todo dura 2 años, a los 2 años empezar a encontrar defectos. Este es el momento de apoyarlo a Macri. Pero Macri nos tiene que apoyar porque detrás de él, tipos como yo, nos hemos jugado mucho, porque nada es gratuito. Entonces, pero no de sobre, no agarramos sobre, nos jugamos porque queremos un país mejor y estamos completamente consustanciados con un país mejor. Yo por lo menos confío que vamos a salir, si no, no me juego. Babi, ¿cómo ves esto de que estas denuncias enormes, gigantes, probadas, con arrepentidos a cada rato, con arrepentidos? Hoy se presentó Uberti y dice Yo me ahí encontré como hace un mes arrepentido. con Uberti en Tinto y Soda comiendo y me saludó, yo no lo conocía y me dice, yo ya estoy sobreseído. Y cuando vi que lo metían en cana, digo, ¿pero por qué me mintió? Si yo no era el mozo. Bueno, pero... Me llamó para mentirme. Yo salí al bar y dice, te escucho todos los días. Yo ya estoy sobreseído. ¿Para qué me mentí, flaco? Porque creo que son mentirosos compulsivos. Bueno, pero no sabía lo que le iba a ocurrir. Pero yo la vi a Cristina hoy salir. Digo, yo no puedo salir. A mí me tienen que llevar a declarar con la ambulancia de acá de Coso, con Suero, porque me daría tanta vergüenza. Pero son sinvergüenza, son desfachatados, son cara de cemento. Y que haya ido acompañada por 2 personas que presuntamente son del coleto del Papa. Y el Papa lo sabe. ¿Qué significa eso? Me estoy refiriendo a Grabois Sí. y al ex embajador. Mira, hoy lo escuché a Feynman y suena por el aire una versión que a mí me la contaron hace 2 años y es gravísima. Pero es tan grave que no quiero ofender a la religión haciéndome eco de esa versión hasta que no esté comprobada. Esa de que la plata no está enterrada, sino que la mandaron al Vaticano. No, yo creo que la plata está enterrada. A mí me dijeron que hay 7 departamentos, no 3, con guita. Y me extrañó, porque la vez pasada, hablando con Macri, le dije, nunca se allanó Puerto Panal de Debido. Y Macri le preguntó a su vocero, ¿dónde queda Puerto Panal? En Zárate. No sabe. Y dijo, ¿nunca allanaron Puerto Panal? No, nunca allanaron Puerto Panal. Ahora es tarde, ¿viste? Ahora no da ni miel el panal. Pero igualmente, yo creo que el quilombo que hay es más grande porque las valijas fueron más grandes y cada vez se encuentran más. Es bochornoso. Le robaron a los pero pobres. la plata no aparece. Porque No está la aparece. plata que le daban a los funcionarios, la plata que cobraban de más los empresarios y los impuestos que no pagaban. Y hay más plata. Hay plata que salió de Puerto Madero con lancha a Uruguay. Que han salido de adentro de Puerto Madero, del puerto de Puerto Madero. Mirá, sacar plata en la Argentina es más fácil que veranear. Vos agarrás una lancha, te cruzás en el medio del río de la Plata con un barco uruguayo, una lancha uruguaya, pasás los bolsos, tipo vuelve a la guardería y se la lleva, no te para nadie. Es muy simple. De acá han salido. Y es más, siempre se mira dónde está la plata. Busquen en Panamá. En Miami hay shopping, barrios enteros. Busquen en Grecia. Porque acá hay plata de Scioli, plata de Cristina, plata porque a Scioli no sé por qué no lo tocan. Cuando vos preguntás, dicen porque él, con los jueces de la provincia, los ayudó mucho mientras estuvo. Bueno, ahora todos son en general obras nacionales, aunque por ejemplo Parlanchín de Wagner ha hecho una cantidad de obras increíbles, una cantidad importante de obras en la provincia de Buenos Aires. Sí, mira, uno que vivió el curro de adentro, yo te contaba recién fuera de micrófono, me gusta ser honesto, tuve 8 años hablando con Ollarvide y me decían, ¿cómo hablas con ese? Es muy interesante, porque Ollarvide después de un champán te contaba todo. Y me contó cuando sobreselló a Bonafini porque le pidió Cristina en Sueños Compartidos. Entonces, ¿cómo habla, cuando sabe que es una sinvergüenza, cómo habla esa mujer todavía?
también te llegan versiones, que no sé si es cierto, que Carlotto tenía la lista que le entregó Milani de los nietos para encontrar, y vos lo pasás viendo, viste, llega un momento a vos te pasa, te intoxicás de información. Y uno ya no sabe de qué hablar. Y no sabes si es verdad o mentira, ¿viste? En el caso de ella, hay un sector de la población que la acompaña, Sí. inclusive que la sigue casi a ciegas. ¿Vos qué imaginás si verdaderamente después de ciertos procesos el Senado no solo permite esta semana que le allanen la vivienda, que no debe tener ninguna importancia, sino más tarde habilita la posibilidad de que la priven de la libertad? Nada. En este país nunca pasa nada. En este país nunca pasa nada. Mientras al argentino no le toques la guita, ¿sabes qué? Lo mismo que le aplauden. Acordate que hace un tiempo había unos pibes que decían Cristina, Cristina, Cristina Corazón. Acá tenés los pibes para la revolución, no quedó Sí. ninguno. Salvo que Máximo haga como hizo en el acto de ayer, que yo iba a laburar y veía que de Rosario venían 200 micros con gente paga para aplaudirlo. Van a movilizar un día o dos. Pero la gente, si no hay guita, no hay movilización. Cuando se acabe la negra, porque todo esto se está moviendo con mucho... A ver, ellos tienen fardos de guita negra, según me dijeron. No me consta, pero fardos de guita que se les pudre en una máquina de termosellado. Que nadie sabe y nunca nadie comenta quién se la dio a Un Kirchner. banquero. ¿Y la de contar billetes también? También. ¿El mismo banquero? El mismo banquero le hizo el regalo, la ofrenda. Entonces, varias de contar billetes, no hay una, ¿eh? Había una en cada oficina. Pero igual, se le está pudriendo el yacaré, el coso, el ¿Sabés tigre que la ese? gente nos va a mirar desilusionadamente si no damos el nombre ¿De quién? del banquero? Es que la verdad que no lo tengo. Sospecho quién, pero hay 3 o 4 banqueros dando vuelta. Entonces sería tirar abajo el tren a alguien, y te juro por Dios que no me callo porque a mí no me ponen pauta. Pero no sé seguro. Pero sí sé que se les estaban cambiando en Rosario. Cuando fui a laburar a Rosario me dijeron que estaban cambiando los billetes con la banda de los bonitos. Cada millón le daban 700.000. Tampoco sé si es verdad. Pero sí sé que Caparrós trabajaba con Joclender y le cambiaban guita a las madres en ese momento, y Caparrós cada vez que lo nombro me dice, me manda una carta de documento que no nombre más. Él puede ser muy inocente, él trabaja con la guita, pero en ese departamento que está en Soldado de la Independencia estaba la Ferrari de Joclender, y el avión que le vendieron a las madres de Joclender y le cobraron $400.000 un service. Entonces, y por cada millón le daban 700.000. Todo eso habría que aclararlo. Y el barco de Caparrós, que está en el Yacht Club, que Ollarvide se lo embargó, y un día voy al Yacht Club a comer y encuentro que sale el barco con Caparrós. Digo, ¿cómo no está embargado? Sí, pero hizo una autorización que lo use. De toda esta investigación que estás viendo, hay algunos datos que son un poco curiosos. Uno es, en principio, lo que yo por lo menos tengo en la cabeza, el rol de los funcionarios es de antaño, no es de la época solamente de Néstor. A tu juicio, toda esta gente, ¿cómo se involucra solo por ganar plata en forma aviesa? ¿De quién habla toda esta gente? Digamos, los que denuncian, los comisionistas, los aportantes, Hay varias los donantes, formas. los Hay varias colmeros. formas. Los empresarios, hablamos de Techín, Sí. hablamos de toda esa gente, es una costumbre de la época de Alfonsín, y no voy a hablar de Kirchner, porque el tema del puerto de... Bueno, te corrijo, en realidad esto empezó con Onganía cuando se permitieron los pero vamos a darle a la ajustes gente el por beneficio, inflación. que estos son pibes, el beneficio de cuando se acuerdan. La hidrovía fue un despelote que salió con Alfonsín, el curro de la hidrovía, ¿te acordás? Donde había un funcionario de Moro, amigo mío, que estaba involucrado. Desde ahí para acá, todo... Bueno, te voy a decir que en las oficinas de la hidrovía se hizo el núcleo básico de la reforma constitucional del 94 y que no fue un hecho delictivo, más allá de que uno podía compartir o no la posibilidad de la reforma. Está bien, pero vos sabés cómo se hizo, cómo se hacían las obras. Llámame a tal tipo, escúchame, te queremos dar 800 millones para hacer esto, ¿cuánto hay para nosotros? Y el tipo que lo quería agarrar decía 200 para ustedes, como cualquier negocio. Sí. Porque ya
la corrupción pasó a ser oferta y demanda. Para ellos no era un hecho de corrupción. Esto te lo cobro. Mirá, te voy a contar una anécdota. Un día fui desde Rosario a trabajar al casino de, ¿cómo se llama? 60 kilómetros de Rosario, Federación. No, ya sé quién decir. Bueno, entonces había puesto 4 Michelin nuevas a la camioneta. Llegué patinando y no tenía más gomas. Digo, ¿qué me pasó? Pero lisas. Y me dice el del casino, no, lo que pasa es que los 60 kilómetros se comieron la última capa de asfalto, que es la lisa, y cuando llueve te gasta las gomas, te las pulveriza. Se comieron 60 kilómetros de capa de asfalto. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que han hecho. Y además, cuando se rompían las rutas, y vos decías, ¿por qué se rajan? Porque se comieron 10 centímetros de asfalto. Babi, para despedirnos, y disculpa porque tengo 3 invitados más. De esto que estamos viendo, que es una parte de la investigación sobre un sector del Ministerio de Planificación, nos queda infinidad de rubros dentro de ese ministerio y después del resto de los ministerios. ¿Cuánto, en un término de porcentaje, para vos, cuánto es todo esto? ¿El 30, el 40 de la corrupción? ¿O es mucho más y uno...? No, es toda la corrupción. ¿Vos crees que es toda? Es toda. ¿Vos crees que en comunicaciones se investiga algo? ¿Que en pesca se investiga algo? No, a eso me refería. No, la pesca es terrible, comunicaciones es bochornoso. No, acá cada papel que levantás sale mugre. Pero en todo, en la educación, todo lo que vos levantás. Mirá, yo te podría nombrar en que no, el Automóvil Club. Es el único organismo que funciona bien con todos los gobiernos. El resto es una porquería. Se comieron las ambulancias, los colectos, las estufas, los caños de gas. Mirá, una vez te digo esto y me voy, el intendente de Monte no me dejó trabajar, ni él ni la hija. Entonces lo investigué. 700 lotes se había quedado. 700 lotes se había quedado. ¿Y sabés qué hacía? Se quedaba con el perímetro. Entonces, cuando vos querías agrandar el campo, tenías que caer con él y te salía 10 veces más la hectárea, a nombre del yerno. Un intendente de Monte. Si un intendente de Monte se queda con 700 lotes, imagínate lo que hace un niato acá. Bueno, eso explica también el estado hoy de crisis de la economía argentina. Te doy una botella de vino de recuerdo. Gracias. Me la tomo ya. Acá, de nuestros amigos los Haroldos. Y te doy el angelito. Muchas si tenés gracias. Tiempo entre intervalo de tu obra, El Comediante. Esa que repartís por todo el país. Por todo el país. Es como hacer docencia de lo que es la libertad. Te agradezco, Babi. A vos. Y a ustedes los invito, por favor, a que en un minuto nomás lo veamos a Chiquito Arnold, que hoy es cónsul, pero antes fue vice de Néstor y después fue la persona que más disparó contra Néstor. De frente. Un minuto. Gracias. Auspicia La Mirada. Grupo Adrián Mercado presenta Expo Real Estate, más de 150 stands y 500 opciones de inversión a nivel nacional e internacional. El 22 y 23 de agosto en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Invita a Grupo Adrián Mercado. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Fundación UADE, una gran universidad. No te conformes. Llegó Fiat Cronos. Agrandate.
cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y así es la experiencia de compra. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido. Al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Maxi Consumo siempre está junto a vos. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. La lluvia cae con un virus letal. Cuando dos hermanos dejan su refugio en busca de signos de vida, descubren que la sociedad que conocían ha desaparecido para siempre. The Rain, una historia en la que la lluvia será el gran enemigo de los personajes. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. Pone un pie en el mar con el especial Playas de Despegar y aprovecha ofertas increíbles. Del 13 al 15 de agosto, 15 cuotas sin interés. Sí, 15 cuotas sin interés con visa de todos los bancos en vuelos y paquetes internacionales de aerolíneas argentinas. Viaja al destino que quieras. Despegar se encarga de todo lo demás. Despegar.com. Viajar es posible. Raid, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. SC Johnson, una compañía familiar. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Estar bien es lo primero. Galeno. El nuevo Lisoform cremoso limpia y desinfecta a fondo, asegurando una limpieza completa. Pero para vos, ¿qué es una limpieza completa? Algo que me deje tranquila para que él juegue en cualquier parte de la casa. La que me da una limpieza profunda y de una sola pasada. Antes de que lleguen mis invitados. Que quede no solo limpio, sino también desinfectado. Hasta cuando le toca a Pablo. Con el nuevo Lisoform cremoso, tu baño siempre va a tener limpieza completa, porque elimina el 99,9% de las bacterias sin lavandina. Con Lisoform, acostúmbrate a limpiar y desinfectar de otra manera. SC Johnson, una compañía familiar. ¿Están buscando un regalo para el Día del Niño? Entonces los podemos ayudar. En Walmart le consultamos a los expertos. O sea, a nosotros. Y creamos Elegido por los Chicos. Una lista con los regalos que más votamos. Así ustedes pueden hacernos los regalos que queremos. Básicamente hicimos el trabajo y ustedes se llevan los aplausos. Encontrá los regalos más votados en walmart.com.ar o en nuestras góndolas. Este año encontrá en Walmart los mejores regalos para los chicos elegidos por los chicos. Walmart, siempre precios bajos. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol.
y defendé tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. Yo viviré. Hoy es un buen día para empezar a separar los reciclables. Juntos estamos haciendo una ciudad más verde. Vamos, Buenos Aires. Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. Hay un rosa que se elige, que nos acompaña, nos hace fuertes, atractivas. Ese rosa que llevamos en nuestra piel. Elegí tu hidratación y calidad de siempre, ahora en un nuevo tamaño más económico. Hints, en la piel de la mujer. ¡Wow! Esto es amor de verdad. Raza, mascotas sanas y felices. A algunos les gusta pensar de madrugada, a otros en la ducha o discutirlo con la almohada. Pero la mayoría toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo, decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta que el amor estaba ahí y es para siempre. Con una buena acelerada se te aclara el pensamiento y decidís llevar tu vida a otro lugar. O de repente frenás y descubrís el camino. Podés pensar en casarte o separarte, superarte, divertirte, animarte. Y hasta podés pensar que la felicidad es simplemente andar. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF reconocido mundialmente con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Empezamos con Chiquito Arnold y te quiero volver a un video que es conocido, pero que vos estás medio de coladito ahí, pero es muy gracioso, que anticipa... El de la caja. Ahí está. Por favor, director. Cuando veo esas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá y recién lo abrí? Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Te crachó. Ese me metieron taladro. No te quisieron filmar ahí. No, me borraron después. ¿Te borraron después? Sí. Porque a vos te borran exactamente en cuánto, en el 2000... No, pero me borraron después del video. No, ya sé, pero digo, del circuito Kirchner. No, yo me fui en el 89. Y en todo 89. Claro, me vine al Senado una posibilidad de presentarme como candidato a senador y no se presentó nadie, entonces me consagraron candidato y vine de senador. Pero después vos acá, en alguna medida, tomaste un nombre diferente a partir de las denuncias contra los Kirchner. Que en este momento donde aparece toda esta situación de los cuadernos, de los departamentos, etcétera, esto vos ya no te lo esperabas. No es que no lo esperaba, verdaderamente en esta circunstancia y de esta forma probablemente no, pero que yo sabía que era mucho el robo sin ninguna duda. A mí un día, después de 4 años, terminamos los 4 primeros años con una escuela por el mes y 3 hospitales de primera línea y demás. Dije, nosotros estamos gobernando con Perón. Y Lafite, un hombre realmente honesto y gran muchacho, que era el presidente de Vialidad, que era de la línea nuestra, un día me trae varias carpetas y me muestra, mira Eduardo, estamos haciendo, pero miremos esto. Entonces, no sé, 10 carpetas. Y en las 10 había por lo menos un 50% de sobreprecio. Entonces digo, acá, ¿qué es lo que pasó? Y ¿Con luego, escuelas?
No, con el... En la obra pública en general. Con las escuelas en principio y con toda la obra pública que se hacía, que no era mucha, menos camino, porque estaba la FITE, no quería hacer camino porque no podía robar. Claro. Cuando lo puso a Periotti, que luego lo trajo acá a Vialidad Nacional, y que a mí me extraña todavía. Que no haya aparecido. No, pero si Lázaro Báez está preso, ¿quién le pagó los certificados? El presidente de Vialidad era Periotti. Tenía un acuerdo con Vialidad Nacional para pagarle los certificados de las obras de allá. Pero todas las obras que hicieron en orden nacional y demás con Lázaro Báez... las pagaba este hombre. Periotti. Y de Periotti nadie dice nada. Bueno, recién aparece todo esto. O si estaba viejo, recién ahora empiezan a destaparlo. Ahora, de estos aportantes, donantes, coimeros que han aparecido, que están presos algunos, que otros están bajo proceso, etcétera, que terminarán en juicio. ¿Vos los conocías de trabajar allá también? Sí, por supuesto. Wagner es el dueño de Suco y era socio de Guati, el dueño del hotel más importante de Calafate, hasta los hoteles de Cristina, que no los he visto ahora, pero de todas maneras Los Álamos era el hotel del Colorado, Guati, como le decíamos, y era socio de Wagner en la empresa de Suco. Y ahora Wagner ha dicho que uno de los valijeros que tiene y que ha mandado a cobrar y demás a distintas empresas es Mauro Guati, hijo del Colorado. O sea que esto lo que ha tenido es una multiplicación geométrica en materia de coimas y de riqueza. Sin lugar a duda. Aparte Wagner escracha todo el resto de las empresas. Aparte, Kirchner había, en su afán de aparecer como limpio y transparente, con las licitaciones, ¿sabes lo que hacían? No. Salíamos por distintos lugares, por ejemplo, se licitaba una escuela en Perito Moreno. Él íbamos en comitiva y demás, llevaba las cajas de la licitación, los que abrían la licitación y demás, y en el acto que hacía, donde entregaba subsidios a viejitos, donde entregaba alguna otra cosa más, una pensión o lo que fuera. Bueno, lo que se hace en las provincias. Exacto. Él lo hacía con fervor a eso. Pero de todas maneras, cuando abría las licitaciones, las cajas arriba de la mesa y obviamente los que trabajaban administrativamente, y llamaba con una tijera grandota a uno de los antiguos pobladores del pueblo que abra la caja. Al presidente de la Cámara de Comercio del pueblo que abra otra caja, al intendente y un concejal que abran otra. Entonces eso parecía que era transparente, pero ya las había arreglado Wagner, le había puesto el precio a una, a otra, esta la gana fulano. Y o sea que la cartelización ya la ejercía Wagner. En aquel tiempo en Santa Cruz, sin lugar a dudas. ¿Vos llegaste a conocer el departamento de Néstor acá en la capital? Yo conocí el departamento que tenía en Juncal y Uriburu, de 2 dormitorios, que cuando venían al principio que habíamos ganado las elecciones, tiraban colchones al suelo y dormían 3 o 4 en el departamento de él. Un departamentito de 2 dormitorios en Juncal y Uriburu. Después se compró la calle Juncal. Pero parece que se compró más de un departamento. No, después se compró todo. No, digo, en el edificio, porque ahora han descubierto que uno de los departamentos... ¿En Juncal y Uriburu? No, en Juncal y Uruguay. No, ahí sí, ese lo conocí. Ah, ¿lo conociste? Sí, sí, lo conocí, sí. Porque la fantasía es que ahí guardaban la plata, pero nadie puede entender que guardaran la plata en un lugar donde eventualmente iban a dormir la familia. Mira, hay un periodista importante, o por lo menos nombrado aquí, no lo voy a nombrar, pero que dijo claramente que tenía pruebas de ello, que mientras velaban al muerto Kirchner, el gordo Muñoz, con camiones celulares, sacaba plata del departamento de Montevideo y Juncal. Pero parece que no era de ese departamento, sino del departamento que está 2 o 3 pisos más abajo.
No sé exactamente, pero de En todas uno, maneras- en uno que inicialmente compró San Felice. Bueno, San Felice es otro sinvergüenza terrible, que siempre lo usó de palo blanco él. De palo blanco este Testaferro, ¿verdad? Obviamente. San Felice, cuando comenzó la gestión Kirchner, lo puso en recaudación previsional, no recaudación previsional, sino rentas provinciales. Y claro, impuestos en Santa Cruz hacía mucho tiempo que no se pagaban. Durante el gobierno de Pulicheri no le cobró impuesto a nadie. Y este empezó a cobrar y lo puso a San Felice. Y San Felice comenzó a hacer negocios. Muchos de ellos trascendieron. Algunos llegaron hasta la Cámara de Diputados. Me acuerdo la clínica de Silverberg en Caleta Olivia lo denunció en la Cámara de Diputados por el pedido de coima de San Felice. Eso obligó a que Kirchner lo saque de rentas y luego siguió trabajando con él en la inmobiliaria. Todavía no con el tontito este de Máximo, pero sí ya con San Felice. Con el Pavo Sancho, perdón. Sancho, el que fue gobernador también. Vicegobernador lo puso él porque ya venía haciendo negocios antes, en la época del proceso militar, con el padre del tonto Sancho. Y seguramente por una cuestión de retribuirle en parte todo lo que le había dado cuando se hacía rico con las ejecuciones de la 1050, el ruso Kirchner, que es más, la señora le dijo a varios, inclusive especialmente siempre recuerda eso. Cuando hablas de la señora, hablas de la doctora. Sí, de la señora esta. ¿Qué le dijo? Le dijo a Rafael Flores, amigo, claro. un compañero de línea también, Sí. que para hacer política había que juntar mucha plata. Ahora, yo mirá que conozco ellos políticos. iban a juntar mucha plata para hacer mucha política. Bueno, pero el tema es que la plata no aparece. Vamos a tratar de descubrirlo con otro entrevistado que escribió La plata enterrada, pero antes, de todo ese núcleo de gente, en alguna medida que tenía actividades pecaminosas, más allá que después la usaran para hacer política presuntamente, ¿quién es el que se benefició más? ¿López? ¿Báez? ¿Alguien que desconocemos? Kirchner y la señora de Kirchner. De traslado de bolsos, traslado de valijas, traslado de cajones, traslado de lo que fuere, lo que se beneficiaron fueron ellos. Obviamente, como dice el colectivero, algunos lo chulenguearon. Caso de Muñoz, por ejemplo, que se lo tomé yo en la cámara y se lo escribí a él. Y se Era abrió un chico bárbaro, Muñoz, pero de golpe me aparece con 70 millones en Miami. En Miami, y los Panama Papers y demás. Uberti, que hoy se presentó, como arrepentido, nos mostró una vez a un periodista de Río Gallegos y a mí, que lo había ido a ver él por un problema de aeronave, y nos mostró en una pantalla de 29 milímetros, creo, de su computadora, que tenía toda una oficina llena de plasmas, cómo lo había tratado Torrijos en Panamá, que lo fue a buscar al Sheraton donde él paraba, para llevarlo a comer un asado a su residencia. ¿Y qué lo va a llevar Torrijos? ¿Para qué lo va a llevar Torrijos a nada menos que un perejil como Uberti? Bueno, debía ser un donante. Bueno, entonces al poco tiempo saltó todo el tema de los Panama Papers. Te agradezco, chiquito. Te doy el angelito de la casa. Te doy además una botella de vino Los Haroldos para que te acompañe, aunque sea al Caribe. Y vos veo que me has traído un par de libros. Te traje, creo que nunca fallé yo con algo. No, pero por cualquier cosa la Patagonia trajiste dos. Te traje dos libros firmados por un gran amigo, el doctor Mariano Causino, que son dos muy buenos libros para leerlos con mucho entusiasmo. Causino es hoy el embajador argentino en Israel y está en Buenos Aires también. Pero bueno,
para que ustedes se entretengan. Te agradezco. Por favor, te agradezco. Le hubiera quedado horas charlando sobre toda esta miseria que había ahí en Santa Cruz. Y a ustedes los invito a que, bueno, tengamos en un minuto a José Luis Esper, con misterios económicos que vamos a tratar de resolver acá, que son realmente inquietantes de lo que nos pasa a la Argentina. En un minuto nomás. Gracias. Gracias. ¿Sabías que Sarmiento trabajó como minero en los Andes y después como presidente destinó incentivos para el desarrollo de la actividad? Sé parte de la historia. Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018, del 5 al 7 de septiembre en la provincia de Salta. Fundación UADE, una gran universidad. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. En agosto, el mes del niño está en Garbarino. Podés encontrar el regalo ideal al mejor precio. Un mes para aprovechar con increíbles ofertas y lanzamientos para regalar. No te lo podés perder. Garbarino, garantía de confianza. El futuro está en todos. Tigre, municipio. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta los colores, perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido Esencial. Limpieza total. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Antes de pensar esta conversación, este reportaje con José Luis Esper, necesito que ustedes vean una breve tenida televisiva en la cual el señor ha sido protagonista con uno de los citados por la justicia para el tema de las mordidas, las cometas, las coimas del gobierno. Por favor, director. Según muchos, me incluyo, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, formaron o hicieron el gobierno más corrupto, más delincuencial de toda la historia. Vos fuiste entonces jefe de gabinete, según muchos, incluyéndome a mí, del gobierno más corrupto, más cínico, más delincuencial de la historia. ¿Vos no viste nada en esa época? Yo obviamente no estoy absolutamente nada de acuerdo con lo que vos opinás. Ah, ¿vos no creés que fuiste jefe de gabinete de una banda de delincuentes? No lo crees. No creo que haya bandas de delincuentes en el Estado, no creo que haya para nada. Lo que creo, o sea, al corrupto tiene que ir preso. Vergüenza no sentí de haber pertenecido a un gobierno así, ¿no? Obviamente que no. Que no. Obviamente que no. No se te cae la cara de vergüenza. Obviamente que no. Obviamente que no. Sigamos, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Abal Medina después de haber estado en esa discusión con vos, después de haber presentado alguna vez un libro sobre la transparencia en la política y aconsejar modelos de control del Estado para que no haya corrupción? No tengo la menor idea, pero yo creo que deberíamos criticarnos mucho, inculparnos mucho a nosotros como argentinos para habernos dado un gobierno de delincuentes, mafiosos, apretadores. Lo peor que ha dado la democracia desde el año 83. Eso es lo que me preocupa mucho más que el suceso de Abal Medina. No, es un hecho menor. Sí, bueno, a ver, a mí me preocupa mucho más el sistema que valida este tipo de lacras de la sociedad como ha sido el kirchnerismo. Bueno, la población, la sociedad. El sistema, la sociedad que lo valida, los economistas que hablan loas de modelos que se sabe que son insostenibles, el periodismo cómplice, la política, los empresarios, que está muy bien que terminen todos presos, estos chorros de empresarios, esta vergüenza de empresarios que
están desfilando por tribunales, todos son una vergüenza, no solo los que robaron al estilo Lázaro Báez, los que han dado coimas para lo que sea, la campaña también, son una vergüenza. Ahora, se necesita otra élite gobernante, otra política, otro empresario, otros periodistas, otros economistas, otra cosa. Bueno, eso de los periodistas para con algunos... Esto que estamos haciendo está mal. Está mal. Lo que ha pasado en Argentina. Sí, lo que estamos haciendo, y el macrismo también ha mejorado muchas cosas respecto al kirchnerismo. Claramente no estamos en manos de una banda delincuente como si lo era el kirchnerismo, pero económicamente hablando, mira cómo estamos, ¿no? Yo estaba leyendo a Carlos Rodríguez y que decía que la Argentina está al borde de la quiebra. ¿Para vos es tan inminente esta situación, la posibilidad del default? No, no lo veo inminente, no. Pero en Argentina nunca digas nunca, acá ha pasado de todo. Acordate los 90, ¿no? Donde por ley supuestamente no se podía tocar el tipo de cambio, sin embargo un día valió 4 el dólar, ¿no? Así que todo puede pasar acá, pero no veo sí que la economía, obviamente, acá hay una cosa, mucho antes de pensar en defaults, etcétera, hay otras cosas para mí. Por ejemplo, estos cimbronazos del dólar y esta estampida de tasas te vuelven a hundir la economía, la actividad económica, sí, claro. Otro pedazo más, o sea... Si había algún optimista que pensaba que la economía en el cuarto trimestre de este año ya arrancaba, bueno, ahora hay grandes dudas de eso, ¿viste? Otra vez. Entonces, ¿con qué economía va a llegar Macri el año que viene a las elecciones de 2019, no? Bueno, pero a mí, más que la economía del año que viene, te diría que me importa la economía de ahora. Okay. Están tomaron una serie de decisiones de tipo financiero, sí, algunas hoy. Hasta hoy, alguna parece hasta como intervencionista. Como una especie de... Sí, a mí lo que no me gustó de lo de hoy, hay mucha cosa medio compulsiva en el canje que no se anuncia como tal, pero es un canje que anuncia el Banco Central por las LEVAX, ¿no? Está todo bien que se quieran sacar encima de las LEVAX, me parece un problema de segundo orden frente al problema fiscal que tenemos, pero está bien, si lo negociado con el fondo es eso, ok, pero tiene elementos compulsivos, ¿viste? El canje de hoy no es una buena... Hoy, no en vano... Los credit default swaps, digamos, y el riesgo país volaron. Ahora, hay una cosa medio compulsiva en esto de hoy. Ahora, vos me explicás por qué. Si no es cepo, como dijo la ignorante de Julián y Tulio. No, acá no hay ningún cepo al dólar, eso es todo falso. Pero hay cositas hay compulsivas. Limitaciones, digamos. No, a ver lo que... ¿Para los bancos? En el canje LEVAX, sí. Pero en el tema del dólar, el gobierno comunicó muy mal algo que era archisabido. Un día el Tesoro dijo, ya vendí la suficiente cantidad de dólares contra pesos para hacerme de pesos y financiar mi déficit, paro de vender dólares contra pesos, pero ahora va a salir el Banco Central a vender cada vez que sea necesario. Lo comunicaron muy mal a eso. ¿Y sale a vender reservas? Sí, pero eso lo hizo siempre el Banco Central cuando era necesario, ¿no? Para mí está mal, de todas maneras, pero bueno. De cualquier modo son medidas, como dijo el jefe de gabinete Peña, para evitar la gran crisis. O sea que en el gobierno existe por lo menos el temor de que se produzca una gran crisis, de que haya un default. Yo no sé cómo Peña no le da vergüenza decir las cosas que dice, y no sé cómo está en el gobierno todavía, uno de los artífices de donde estamos, ¿no? Recordá que... Perdón, el presidente ha dicho que Peña es él. Bueno, gran equivocación de parte del presidente. No te olvides que Peña fue el que lo crucificó a Sturzenegger cuando las tasas estaban al 28%. Hoy el Banco Central las puso en 45%. Y cuando había actividad económica. Todavía había algo de actividad económica, ¿no? Ahora, independientemente... No, la verdad, ahí está. Esta declaración de Peña, cuando estamos yendo a casi 3 años de gobierno, que a 3 años de gobierno nos estén diciendo que todavía están intentando evitar una gran crisis, es de una pobreza franciscana. Y no sabemos cómo terminamos, de todas maneras, incluso, ¿no? Ahora, hay un estado de nerviosismo gigante, sí. Hay, digamos, realidades, actividad económica, tasas por las nubes, etcétera. Pero ocurre que si vos tomás lo que dice el Ministerio de Economía, van a hacer una serie de recortes medianamente satisfactorios en materia fiscal. Inclusive dicen que van a hacer más de lo que le prometieron al fondo que iban a hacer. El Fondo Monetario avala esta situación, lo avaló dándole ayuda, estando ahora acá seguramente le va a volver a dar un poco de respiro. Y además vino un señor delegado de la administración de Trump que dijo que si no alcanza lo del fondo, Trump iba a poner lo que faltaba. Ajá. Ahora, aún así,
la Argentina está en el medio de un gigantesco y problemático lío. Mira, hace unos días estuve conversando con Ricardo López Murphy, que a veces ha venido acá, y con Nazareno Echepare, que fue uno de los organizadores de las marchas ya por el 2011-2012, y conveníamos justamente que parece ser que hoy en la Argentina no hay nada que le alcance. No hay nada que le alcance. Y que la gente se quiere ir de la Argentina, digo, en títulos, valores, etcétera, provocándonos una... Acá hay dos cosas. Acá hay dos cosas. El hecho que parece ser que no hay nada que calme es como consecuencia de que lo que debías hacer en su momento no lo hiciste, ¿no? Lo hiciste 2 años y medio tarde. Encima ahora el mundo se te recontra complicó, porque es cierto que el mundo se ha complicado de mucho para todos los emergentes, pero a ningún emergente le pegaron como nos pegan a nosotros, ¿no? Y nos siguen pegando. A principio de año la excusa era Trump, ahora la excusa es Turquía. El asunto es que siempre nos pegan. ¿Por qué nos pegan? Porque vos en los hechos, salvo el desmalezamiento que hizo el gobierno de Macri, bien hecho, del cepo, el default, etcétera, la economía no crece como no crecía en 2015, tiene la misma tasa de inflación, aunque sea con tarifas más realistas, y el agujero fiscal es el mismo, básicamente. Entonces estás igual, en el corazón de la política económica estás igual que en 2015. Entonces eso no te lo perdona el mercado cuando la situación afuera ha cambiado y mucho. Ha cambiado en lo marginal, en lo que vos y yo podemos percibir, que no hay guerra al campo, que puedes comprar dólares y no te persigue la gendarmería como los locos estos de los Kirchner, que se paga la deuda, etcétera, pero la inflación sigue galopando, la economía está en recesión otra vez, como estaba en 2015, o sea, a la gente de a pie no la convencés con esto. Ahora, esta inestabilidad ocurre cuando se dan todos esos fenómenos que te mencioné yo en alguna medida, y cuando se inicia un proceso de presunta transparencia en la justicia, que es lo que siempre demandaban. Decían, che, cuando ustedes se vuelvan más decentes, cuando los gobiernos sean distintos, ahí vamos a tener alguna actitud positiva a la Argentina. Sí, bueno, cuando eso ocurre es al revés. Ahí, Roberto, no. A ver, primero, esto en los hechos no tiene nada que ver con Trump, no tiene nada que ver con Erdogan en Turquía. Esos son disparadores, no las causas de cómo estamos económicamente hablando. La causa es culpa de la herencia recibida y culpa de los desaciertos económicos de este gobierno, el gobierno de Macri. Ahora, meter presos a los delincuentes, yo te diría, no tiene nada que ver con la situación económica. O sea, es una de las tantas cosas que tenés que hacer para ser un país normal. Pero aunque metas presos a los delincuentes, si vos seguís haciendo las cosas que hace Macri, económicamente no te va a ir bien. Aunque metas preso a todos. Aunque metas preso a los delincuentes, la sociedad argentina incluso tiene que cambiar y mucho para que le vaya bien. Acá hay gente que cree en las soluciones mágicas. Ahora que parece ser que viene un manipulite que no se sabe hasta dónde llega, va a cambiar la Argentina. No es así. Si seguimos pensando en el Estado presente, en la sustitución de importaciones y en un sindicalismo parecido a esto, aunque no sea delictivo, no te va a ir bien igual, te va a seguir yendo mal. O sea que lo que vos... Tenés que meter preso a los delincuentes, pero si vos seguís con el curso a contramano que tenemos en la cabeza del Estado presente, la sustitución de importaciones y el sindicalismo que genere justicia social, estamos fritos igual. Sin delincuentes, pero frito igual. Da la impresión de que no hubiera salida, porque esto no cambia. Sí que hay salida, sí que hay salida. Ahora, Argentina está muy enferma la sociedad y está muy enferma la élite que gobierna, de políticos, todo lo que nombramos antes, empresarios, etcétera, que pensamos que lo mismo que se hizo siempre, cambiándole la cara o sin delincuentes, ahora te va a ir bien. Te va a seguir yendo mal, insisto. Aunque vos saques a todos los delincuentes y los pengás a todos tras las rejas, si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo, te va a ir mal igual. Ahora, entonces hay salida, pero tiene que hacer otra cosa. Acá tiene que haber alguien que decida... Lo que pasa es que ese alguien innominado es muy raro encontrarlo, porque lo que vos me estás planteando es, lo que ocurre es, no le tengo confianza a la Argentina, no le tengo confianza a este gobierno, por lo tanto, miro desde afuera cuando menos o juego en contra. Y entonces, ¿cómo es la alternativa? ¿Con quién se genera confianza? Yo creo que se genera confianza con otra gente, sin duda. Con otra gente. Y hay otra gente, porque la otra gente que aparece es la que está dentro del peronismo. Pero, no, a ver, esa otra gente existe, sin duda que existe.
Ahora, tampoco tiene sentido que si no están dados los consensos para que esa gente, o las ideas de esa gente, las personas están en un segundo orden para mí de importancia, pero si las ideas que encarna esa gente, distinta al promedio, no tienen consenso, tampoco tiene sentido incinerar a esta gente en un puesto público o en alguna campaña. A ver, acá si no hay consenso de que Argentina tiene que vivir del comercio en el mundo, si no hay consenso de tener un Estado pagable y sin déficit, y si no hay consenso, y lo voy a decir clarito, que tiene que costar poca plata despedir, ¿sí? Porque vayan al país donde te despiden de un día para el otro, tienen la menor tasa de desempleo en los últimos 50 años. Nosotros con el cuento de la justicia social tenemos 1/3 de los trabajadores en negro y vamos a más de 10% de desocupación si seguimos así en un par de años. Ahora, si vos querés consenso para que un gobierno pueda despedir, me parece que no lo vas a encontrar en la Argentina. Bueno, entonces seguiremos como estamos. Las ideas están, la gente está, ahora, si no hay consenso para hacer esas cosas no tiene sentido. Pasando al año que viene, sí. ¿Cuánta plata hace falta a la Argentina, más allá de que hoy disponga de que tiene las espaldas del Fondo Monetario? Llegarás al Estado, que no es toda la Argentina, pero llegarás al Estado argentino, intereses de la deuda están en 15.000 millones de dólares, los vencimientos de deuda están en 25.000 millones de dólares, considerando solo con privados y con organismos internacionales, ¿no? 15 más 25 te da 40, o sea, las necesidades de pago de deuda están en 40.000 millones de dólares y el déficit sin intereses, el déficit primario que se llama, estará en 10.000 millones de dólares. Necesitas 50.000 millones de dólares para pagar las cuentas de un año. Y que no te los prestan. Bueno, por eso yo siempre hice esa cuenta. Lo que vos necesitas es eso. Ahora, si vos decís que los organismos te van a refinanciar y que las LEVAC te la refinancia y que te la refinancia, entonces no necesitas plata, ¿me entendés? Ahora, lo que vos necesitas es eso. En estas condiciones estamos muy complicados para conseguirlo, pero muy complicados, Pregunta final. El destape del caso de Odebrecht, que es semejante, que se va a sumar a esto de los cuadernos y a los arrepentidos, ¿genera más o menos incertidumbre? No, para mí es irrelevante. Aquellos que dicen que esto juega en contra del corto plazo, no, es mentira. Acá el problema económico es económico. A ver, en buena hora que estamos metiendo presos a los delincuentes, de a poco. Está bien, pero en Brasil tuviste una situación parecida. Yo no veo eso, no. Lo que tenemos nosotros es culpa nuestra, de la sociedad que validó el gradualismo y de un gobierno que enmascaró la inacción con gradualismo. Porque esto es, económicamente hablando, kirchnerismo de buenos modales. Contra eso no hay Odebrecht, no hay Trump, no hay Erdogan que valga. Y nada que pueda ocultar. No. Te doy el angelito, te doy una botella de vino que vas a saber apreciar. Pero ¿y cómo no? ¿Y cómo? Los Haroldos. Bueno, yo lamento repetirme, pero... Te va bien repitiendo. Habiendo políticos chorros, empresarios delincuentes y sindicalistas también en cana, ¿cómo no traerte la Argentina devorada? Bueno, acá, como yo ya lo tengo y hasta alguna vez lo he presentado, es para ustedes. Verdaderamente es una guía que conviene tener a mano, estudiarla y quizá guardarla para ver si cambia algo la mentalidad del país. Gracias, José Luis. Y a ustedes los invito en un minuto nomás a sentarnos acá con Álvaro de la Madrid. El hombre que alguna vez, como por ahí no podía encontrar la plata de los Kirchner, dijo que la tienen enterrada. Vamos a saber ahora si después de tanto tiempo tiene un GPS para llevarnos a dónde está enterrada la plata, que no es la única que ha perdido la sociedad argentina. Un minuto. Gracias. La Ley de Fomento Minero de 1813 marcó un hito en la historia económica argentina, dando impulso a la exploración para potenciar nuestros recursos naturales. Sé parte de la historia. Adrián Mercado Comercio Exterior presenta Argentina Mining 2018, del 5 al 7 de septiembre en la provincia de Salta. Fundación UADE, una gran universidad. Más de 13.000 policías en calle.
Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Como cambia también lo profundo. Así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. En agosto el mes del niño está en Garbarino. Aprovecha para encontrar el regalo ideal al mejor precio. Como este celular libre Motorola E5 Plus a 7.999 pesos. Garbarino, garantía de confianza. En invierno todo lo de afuera se muda a casa. Livings que se hacen estadios, alfombras túneles, amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Raid, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. S.C. Johnson, una compañía familiar. Es ideal para aprender los primeros acordes en las escalas clásicas. Lima, Santiago, Sao Paulo. ¿Cómo te suena? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA Francés Latam Paz, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA Francés, creando oportunidades. Esos primeros pasos ya son solo un recuerdo. La fragancia de algo nuevo por llegar me remonta al pasado. Esa piel suave y caricias eternas.
¿Cómo me gustaría poder detener el tiempo de algunos momentos? Inocencia. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. Siempre que te mudaste, el equipo RE/MAX estuvo ahí, porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina. Alcanza lo que soñás. Con RE/MAX, múdate a la vida que querés. Alcanza lo que soñás con RE/MAX. Hojas, barro, árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Manténelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. ¡Wow! Esto es amor de verdad. Raza. Mascotas sanas y felices. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. SC Johnson, una compañía familiar. Explorar el mundo. Tocar. Sentir. Como lo hacíamos antes. Como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa. Vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar. Porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Aplicación para ahorrar en viajes. Entra en turismocity.com y compara con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes. Mira, por favor. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viaje y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City, paga menos por viajar. El señor, como ustedes saben, es abogado, no es financista, pero ha hablado mucho sobre la plata que no está, la plata que la Argentina no tiene porque se la robaron, la plata que los empresarios se reinventaron para sí mismos cobrando sobreprecios, la plata que no está porque no pagaron los impuestos. Todo eso en alguna medida estaba dicho en ese libro tuyo sobre la plata enterrada de los Kirchner. Ahora, ¿cuándo lo escribiste eso? El libro lo escribí en el 2015 mientras gobernaba Cristina y salió a los pocos meses de asumir Macri. Fue el primer libro de política, un libro que intentaba no solamente explicar lo que nos pasó y cómo fue el saqueo y el mecanismo que hoy se ve, sino que intentaba generar respuestas acerca de cómo salimos y con qué anticuerpos y con qué situación. Perdóname, pero yo voy como periodista a algo más anecdótico. Sí, sí. El concepto de tu libro es que la plata se enterró en algún lado. Alguna pista tenía sobre eso. Ahora eso no aparece. Sí. La plata se enterró, digo yo, porque, a ver, tenemos que empezar por esto. Queda claro con los cuadernos de Centeno que aquí hubo un mecanismo de recaudación y hubo boca, porque está lleno de centenos, ¿sí?, para recaudar dinero. Y que no era solamente de la obra pública, era del transporte, de la energía, los negociados con Venezuela, el juego, el narcotráfico. Esto es lo que yo... La pesca. La pesca, la posibilidad... Los laboratorios. Los laboratorios, la posibilidad de exportar, también tenía que ver con esto, de erradicar una empresa, ¿sí?, de todas las actividades. Entonces, digo... Las finanzas públicas, vos que hablás de que no soy financista, sí, pero las finanzas públicas y la inversión pública en la Argentina estuvo planificada para robar, ¿sí? El gobierno de los Kirchner, cosa que vengo diciendo desde antes de que llegaran casi
al Poder Nacional, se organizó para delinquir. Y esa corrupción, Roberto, porque lo denuncié en el 2016, en el 2016 denuncié a la expresidente, porque yo no solamente lo conté en el libro, fui a la justicia, denuncié a la pero la pista esa, digamos... Pero quería llegar a lo de la plata enterrada. Claro, el gráfico de ver a alguien sacando plata de una huerta, esto es así. El tesoro del pirata Morgan instalado ahí bajo tierra. Esa plata había lugares de almacenamiento, ¿sí?, de acopio y de distribución, y tenía destino final a Santa Cruz. Por aire, aviones presidenciales, por tierra, por barcos, por contenedores, ¿sí? Bueno, por contenedores. Por contenedores también. Esa de acá a Santa Cruz, sí. Esa plata, como era tanta la magnitud, como la pesaban, ¿sí?, como la ponían en bolsos termosellados, la llevaban a la Casa Rosada, Olivos y demás, en el último momento, cuando ya no se podía invertir ni sacar del país, porque muchísimo dinero de la corrupción ya está invertido, por eso necesitamos la ley de extinción de dominio. Sí. Pero el dinero no invertido de la corrupción, el físico que decía Fariña, que hoy vemos que existe y que es real, ese dinero se guardó en Santa Cruz, en casas, en bóvedas transformadas en bodega, y finalmente se enterró, ¿sí? Se enterró de la mejor manera. Containers. Se enterró bien en un triángulo que va desde Río Gallegos a Río Turbio y a Calafate, en un triángulo que se forma, que estamos hablando de 20 capitales federales. Eso, ¿sí? Estamos remitiéndonos a aquella investigación que hizo el fiscal Marijuán, que aparecía con las excavadoras, que no apareció nada. Claro. Falta un arrepentido. Falta un arrepentido, pero vos fijate que ya está demostrado que bolsos, valijas y bolsas de consorcio nos han sobrado, ¿sí? Que lugares había donde se ponía la plata hasta el destino final. A ver, José Francisco López no fue al convento como podría haber ido a cualquier otro lugar. Fue al convento porque ya había ido antes, ¿sí? Bueno, no le agarró un ataque de locura. Iba muy seguido al convento. Y lo recibieron como quien recibe a alguien que está acostumbrado. Mirá, el cuento de Conan Doyle dice: el perro no ladró aquella noche porque conocía al ladrón que se llevó el caballo. ¿Sí? Esto es lo que pasaba con las monjas, que ¿cómo no vas a tener sorpresa que aparezca un tipo a las 2 de la mañana con una ametralladora, con bolso con plata? Llamó por teléfono antes. Él era un habitué, lo mismo que Devido y la señora, inclusive hasta por razones religiosas, supongo. Por supuesto. Entonces, ese era el mecanismo que hoy se ve. Y otra cosa, Roberto, porque si no hacemos análisis que son parciales y que no nos llevan a toda la verdad. Pero los cuadernos de Centeno hablan de Venezuela. Hoy lo vimos a Uberti. ¿Vos estás escribiendo un libro sí, sobre Venezuela? Lo terminé de escribir, sale en unos días más. Yo fui a Venezuela y a Colombia, ¿sí?, invitado a explicar este otro libro anterior, La década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver, porque hablaba de que la corrupción de la Argentina no tenía que ver con cosas únicamente fronteras adentro, sino tenía nexos, vínculos y conexiones internacionales. El narcotráfico, Colombia, y eso explica la FARC, y eso explica la instalación definitiva del narco en la Argentina. Así que es la peor herencia que nos dejó el kirchnerismo. Ahora, cuando vos hablás de esa plata, por ejemplo, ahora que se arrepiente Uberti, al margen de si aparece o no aparece, que todos se proclaman culpables, arrepentidos, lloran, después los ponen en libertad, irán a juicio, pero están tranquilos por la calle igual que los que no robaron. En el caso de Uberti, ¿qué es lo que puede confesar de Venezuela? Porque su tráfico no va a hablar de Boca al club al que quería ser directivo. Va a hablar, supongo, se va a arrepentir de algo que hizo con Venezuela. ¿Qué es exactamente? ¿En qué mordieron con lo de Venezuela? En múltiples negocios. Venezuela tiene que ver con las valijas. Dame dos, dame tiene tres. Que ver con las valijas, tiene que ver con los barcos fantasma, tiene que ver con... Los del gas. Los del gas. Tiene que ver... A la hija de Chávez le dicen la reina del arroz en Venezuela, ¿sí?
porque los barcos que supuestamente llevaban arroz, llevaban otra cosa. Lo podés hablar con el ex embajador, que yo hablé mucho, Saudus, en Venezuela, y que la droga de Venezuela salía por los barcos de la Marina Mercante, ¿sí? y los camiones que transporta combustibles de PDVSA. Sí. ¿Qué le dio el kirchnerismo a toda esa organización, fundamentalmente cuando hablamos del narcotráfico? Un nuevo puerto de salida de la droga, una nueva vía de salida hacia el norte de África y después hacia Europa, ¿sí? Y eso explica... Es Buenos Aires. Buenos Aires. No como una zona liberada, yo voy a proteger ustedes, sino como una organización que tenía que ver con ellos y de la cual formaban parte, ¿sí? Todo esto en Venezuela lo saben mejor que lo sabemos acá en Argentina. ¿Por qué, Roberto? Porque todavía estamos dando vuelta con las tierras fiscales que yo denuncié, los hoteles, el lavado de dinero, la obra pública. Y si no podemos con eso, ¿cómo vamos a poder con la mega corrupción que tiene que ver con estas cosas? A veces cuando yo hablo de esto, me dicen, no, es mucho, es demasiado, ¿cómo puede ser? Yo lo entiendo. Lo que signifique la sorpresa del interlocutor no significa que no sea cierto. No, yo no, la verdad no me atrevo a decirte, lo único que uno a veces no tiene dimensión de containers de plata trasladándose de un lugar a otro. Uno de pronto dice bolsas deportivas con plata, es como más entendible para una persona común. Ahora, containers con billetes, con euros o con dólares, trasladados de acá en barco a Santa Cruz, de Santa Cruz vaya a saber a dónde, o enterrar o a ser enterrado, verdaderamente a una persona común le cuesta mucho entenderlo. Y yo lo entiendo y lo acepto, pero no deja de ser cierto y no deja de ser lo que nos pasó. Por eso que la conclusión de todo esto es, porque Bonadío hoy, Roberto, Bonadío es la sanción en el mejor de los casos, ¿sí? Pero Bonadío no deja de ser también un arrepentido. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Por qué un arrepentido? No, digo porque Bonadío era parte de un sistema judicial durante el menemismo, que también de alguna manera tiene cosas que explicar. Lo que digo es bastante parecido al sistema judicial que hay ahora. Lo que quiero decir que si todo lo que nos pasó depende de Bonadío, si se lo llevan puesto a Bonadío, significa que de vuelta no tenemos control. La alternativa tiene que venir de la política, por eso yo digo que esta es una oportunidad para revitalizar la política y tiene que venir de la mano de los organismos de control. No tenemos organismos de control. Hace 10 años que la Defensoría del Pueblo está vacante, estamos al borde de las sanciones internacionales, ¿sí? No funcionaron los organismos de control, no tuvimos república, no tuvimos justicia y de esto nos tenemos que ocupar, ¿sí? Esta es la alternativa que tenemos que buscar. Ahora, si los organismos de control no van a tener independencia en la Argentina, si van a estar a tiro de decreto, si quien controla va a ser empleado del controlado, en la Argentina no vamos a mejorar nada y vamos a repetir las cosas. ¿Y qué vamos a hacer dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Buscar que aparezca otro Bonadío? Bueno, yo confío en eso, en tu proyecto, me parece bien, te voy a avalar, apoyar. Ahora, trata de conseguirme una fotografía, por lo menos, de la plata enterrada. La plata enterrada no solamente la buscaron en Santa Cruz, en las quintas de la provincia de Buenos Aires, del Pata Medina y en muchos lugares, ¿sí? La justicia sabe que eso es cierto, que no lo haya podido encontrar, que es una tarea difícil y ardua, es otra cosa. Bueno, te agradezco, te doy el angelito. Y yo te voy a traer el libro cuando salgan en días más. Que creo que el director lo está pasando, por lo menos la tapa. Muy bien. Y también una botella de vino. Muchísimas gracias. A ustedes, en estos momentos de doble crisis en la Argentina, económica y judicial, en este proceso nuevo que tenemos y que no esperábamos una dimensión igual, bueno, seguramente va a continuar el lunes próximo. Los veo a ustedes en esa fecha. Gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias.